Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto de adoración. Vamos a orar para darle gracias a Dios porque nos permite poder presentar su palabra en esta ocasión. Y hay que darle gracias a Dios, hermanos, porque nos permite aún poder reunirnos. Según la profecía, va a haber un momento donde va a ser prohibido que nos reunamos. Así que es motivo de darle gracias a Dios porque nos permite reunirnos en el templo para predicar la palabra de Dios. Va a haber un tiempo, hermanos, donde vamos a tener que reunirnos en el monte, en las montañas, en las casas. Va a haber un momento donde se va a poner bien difícil la cosa, hermanos. Como adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que los eventos finales se están acercando. La imposición de la marca de la bestia se está acercando. Entonces, como adventistas del séptimo día, tenemos que estar preparados para lo que viene. Pero mientras hay libertad de expresión, mientras hay libertad de culto, nosotros podemos reunirnos en el templo, no importa qué día sea. Lo importante es que nos reunamos, siempre y cuando nos permitan reunirnos el sábado. Esto es bien importante que nosotros le demos gracias a Dios por eso y vamos a orar para tener la meditación en esta tarde. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permite, Señor, poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, discernimiento para que podamos asimilar este mensaje, lo podamos poner en práctica, podamos obedecerlo. Bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje a través de el video. Que todo sea para la honra y gloria tuya, Señor. Que podamos aprender, podamos discernir los errores de los últimos días, podamos estar preparados para hacerle frentes con las Escrituras. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Queremos hacer un repaso de quién es Babilonia según la profecía bíblica. Hermanos, resulta que mi tiempo es muy limitado. Durante el día hago muchas cosas, trabajo, estudio, algunas veces me dedico a pintar y hago un montón de cosas. Pero resulta que me enviaron un video y el hermano me dijo: hermano, analice este video porque encuentro algo extraño. Yo siempre le he dicho a los hermanos que cuando vean algún video que lo encuentren algo dudoso, que siempre me lo manden para analizarlo. Recordemos, hermanos, que estamos en los últimos días y Satanás es astuto, quiere engañarnos. Resulta que el video era un hermano que estaba predicando y el hermano estaba usando ciertas citas de la Biblia y del espíritu de profecía, pero con qué astucia las estaba usando. Y yo me pongo a pensar, así como está la iglesia, así como está la mayoría de hermanos que no estudian la Biblia ni el espíritu de profecía, son fácilmente engañados por esta clase de hermanos que buscan otra clase de intenciones. Resulta que el hermano que estaba predicando estaba usando citas de la Biblia y el espíritu de profecía y las sacaba de contexto y las tergiversaba. ¿Saben para qué? Para decir de que la iglesia adventista es Babilonia. Imagínense, un hermano que supuestamente es adventista, se hacen pasar por adventista porque usan los escritos de la Ellen G. White, pero resulta que analizando yo el tema, con qué astucia él tergiversaba las citas y las sacaba de contexto para aplicarlas a la iglesia adventista. Cuando uno lee el contexto de las citas, hermanos, siempre yo lo he dicho, cuando estudiemos un tema o una cita que es difícil comprenderla, hay que leer el contexto, lo que está arriba de la cita y lo que está después. Y esto lo podemos aplicar tanto a la Biblia como a los escritos de Ellen G. White. Si no respetamos los contextos, vamos a ser engañados. Resulta que me puse a analizar porque me dio curiosidad al ver con el tecnicismo. Porque los falsos maestros, les voy a decir algo, hermano, los falsos maestros no predican feo.
Los falsos maestros predican muy bonito. O sea, pueden hasta hipnotizar a la gente para que la gente no pueda detectar el engaño. Me quedé impactado ver cómo este hermano tergiversaba la cita. Las citas, cuando uno las lee, Elena de White está hablando del papado. Pero este hermano solamente agarraba la parte de la cita y él decía que esa cita se aplicaba a la iglesia adventista, que es Babilonia. Porque hay un grupo, hermanos, les voy a explicar, hermanos. Hay un grupo que se ha desligado de la iglesia adventista, que llaman a la iglesia adventista Babilonia, y que hay que salirlos de la iglesia porque la iglesia está en apostasía, la iglesia es Babilonia. Hay un grupo que ha salido de la iglesia que predica de eso, y si no me equivoco, este hermano que estaba predicando de esa manera es de ese grupo, de ese movimiento, llamando a la iglesia adventista Babilonia. ¿De qué se va a tratar este estudio, hermanos? Les voy a demostrar con la Biblia y el espíritu de profecía de que es satánico llamar a la iglesia adventista Babilonia, porque según la Biblia está estipulado quién es Babilonia. Y si nosotros no tenemos claros los conceptos de lo que es Babilonia, vamos a ser arrastrados por esta clase de falsos maestros que andan tergiversando las citas y sacándolas de contexto. Es importante, hermanos, que Elena de White, ella dijo en varias ocasiones que tuviésemos cuidado con aquellos miembros de la iglesia que tergiversan sus escritos para enseñar algo erróneo. Hay que tener cuidado. Así como Satanás tergiversa y tuerce la Biblia, también en la iglesia se están levantando hermanos movidos por otra clase de espíritus que están tergiversando las citas y sacándolas de contexto para aplicarlas mal. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, ustedes van a ver en mis presentaciones que siempre lo digo, no se conformen con solamente que alguien les cite un texto bíblico o una cita del Espíritu de profecía. No se conformen con eso. Hay que ver el contexto. Si ese hermano que la está citando esa cita, la está citando correctamente para probar algo. Siempre hay que leer el contexto, porque así como Satanás tuerce la Biblia, también está torciendo los escritos de Elena de White. Noten lo que dijo Elena de White. Advirtió de que no fuésemos a torcer sus escritos. Hay que tener cuidado. Y yo no me conformo con que alguien me cita. Mire cómo dice el Espíritu de profecía. Yo tengo que ir a buscar el contexto del por qué Elena de White dijo eso. Noten cómo dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 50, párrafo 1, dice: sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que debieran ser aplicados, extrayendo una cláusula aquí y otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo a sus ideas. Así quedan perplejas las pobres almas cuando podrían leer a fin de que en todo lo que ha sido dado pudieran ver la verdadera aplicación y no se confundieran. Noten qué interesante. Dice que estas personas aplican mal los testimonios para dejar perplejas a las pobres almas. ¿Cuáles son esas pobres almas? Son aquellos hermanos que no les gusta estudiar. Los hermanos que son engañados por estos falsos maestros son hermanos que no están estudiando. Noten esta otra cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 66, párrafo 2. Dice: al emprender una tarea tal, hay que tomar en cuenta muchas cosas
pues al usar los testimonios para apoyar algún tema que haya impresionado la mente del autor, las citas pueden dar una impresión diferente de las que darían si fueran leídas en su contexto original. Hay que tener cuidado, porque hay hermanos que para probar un error citan partes de la cita, las tergiversan y las sacan de contexto, como este hermano que estaba predicando usando citas de Elena de White, pero con una astucia. Yo me quedé impactado, con una gran astucia y con una gran malicia, aplicando malas citas, haciendo creer de que la iglesia adventista es Babilonia. Y me llamó la atención de que todos los que estaban escuchando ahí en el video decían amén, gloria a Dios, aleluya. Imagínense hasta dónde está la apostasía, la ignorancia crónica que está dentro del pueblo de Dios, que no está estudiando, no dedican tiempo al estudio. ¿Cómo se pone a creer que vamos a estar diciendo que la iglesia adventista es Babilonia cuando la profecía dice exactamente quién es Babilonia? Ahora, ¿quién es Babilonia? Babilonia es un símbolo en Apocalipsis para representar al cristianismo apóstata, tanto el sistema católico romano como el protestantismo apóstata. Son Babilonia por su falsa doctrina. Los sistemas, hablamos de los sistemas y las organizaciones apóstatas, porque dentro de estos sistemas Dios tiene verdaderos hijos de Dios. Babilonia es el cristianismo apóstata que predica falsas doctrinas. Babilonia en Apocalipsis es un símbolo de un poder perseguidor de los últimos días. En Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, dice lo siguiente: ¿cómo es posible que vamos a estar aplicando este término a la iglesia adventista? La profecía ha dicho exactamente quién es Babilonia y no podemos darle otra interpretación. La profecía es clara y diáfana en decir quién es Babilonia y cuáles son sus características. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, hablando de Babilonia. Y ustedes me van a decir, hermanos, si esto cuadra con la iglesia adventista. Porque el hermano que estaba predicando estaba aplicando estas citas a la iglesia adventista. Tengamos cuidado cuando encuentren a alguien diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Como dijo el pastor Esteban Boro, húyale como la lepra. Peligroso, hermanos. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Hermanos, ¿esto les suena que se refiere a la iglesia adventista esto? Es absurdo, ilógico e incoherente. La que está sentada sobre muchas aguas habla de una ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Hermanos, ¿conocen ustedes alguna iglesia que se mezcle con la política? ¿Conocen ustedes alguna iglesia que se mete con la política? Donde su líder le rinde en pleitesía a todos los magnates de la tierra. ¿Qué iglesia es esa? La iglesia católica romana. ¿Cómo es posible que podamos decir de que esto se aplica a la iglesia adventista? Es diabólico decir eso, hermanos. El símbolo aplica para el sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata. ¿Sabe, hermanos, que una vez, parece que fue el año pasado, estaba yo comiendo en un comedor, ahí en la mañana, antes de ir a trabajar, paso comiendo en un comedor, y resulta que llega un pastor evangélico, un pastor protestante, y me dice: ¿me puedo sentar aquí con usted? Sí, también, siéntese. Yo ya sabía que era pastor protestante de una iglesia, parece que se llama Iglesia Lin. Y me picaba la lengua por sacarle alguna plática, porque yo sabía que era pastor. Y empieza la plática yo. Hay que ser, como dijo Cristo, prudentes como astutos como serpiente y mansos como paloma. Los envío como ovejas, ¿qué? Entre lobos. Y le digo yo:
Y usted, le digo yo, ya ha leído el libro de Apocalipsis, le digo yo. Sí, me dice, ya lo he leído, yo soy pastor de una iglesia. Ah, le digo, está bien. Ok, ¿ya ha leído usted Apocalipsis 17? Le digo. Sí, ¿de qué habla? Le digo. Habla de la gran Babilonia, la gran ramera. Según las características, le digo yo, ¿quién es la gran Babilonia? Y se pone a reír el pastor protestante y me dice, la iglesia popular. Dígalo, le digo yo, diga con otra palabra, la iglesia católica romana. Porque les han dicho que no hay que decir la palabra directo, hay que decir la iglesia popular. Me dijo claramente, hablemos claramente, es la iglesia católica romana, Babilonia. La Babilonia moderna, la Babilonia espiritual. Pero ahora yo vengo y le digo, ajá, le digo. Pero en Apocalipsis 17, en el versículo 5 dice, Babilonia, la grande, la ramera. O sea que esta madre tiene hija y las hijas son rameras. Y yo le pregunto, ¿y las hijas quiénes son? Y cuando yo le dije eso, inmediatamente se tiró la carcajada. Se tiró una gran carcajada porque él sabía por dónde yo iba. Y saben, hermanos, que cuando uno habla de esa manera, los pastores protestantes inmediatamente lo detectan a uno que es adventista. Y saben, hermano, así me pasó ahí en el mercado, también platicando yo ahí con un dueño de ahí de un supermercado, de un gran súper ahí en el mercado, que va a una iglesia evangélica. Le toco el mismo tema de la Babilonia la grande. Mire, cuando uno habla con estos pastores no hay que hablar de temas evangelísticos, porque ellos lo saben mejor que nosotros. ¿Para qué voy a tocar con un pastor un tema evangelístico? Si él me lo puede predicar mejor que cualquiera. Hay que irnos al tema que ellos no conocen, para tocarles temas ya sólidos, para que ellos puedan venir el conocimiento de la verdad. Mire, le digo yo, según Apocalipsis, ¿quién es la gran Babilonia, la gran ramera? La iglesia católica romana. Y las hijas, le pregunto yo, porque allí dice que la Babilonia tiene hijas, madre de la ramera. ¿Y sabe qué es lo que me dijo este hermano, este otro hermano? Me dijo, me dijo, usted no está diciendo que somos las hijas de la ramera nosotros, me dijo. Captó. Me captó lo que le quise decir. Ustedes los adventistas, me dijo, nos llaman a nosotros rameras a las iglesias evangélicas que no guardamos el sábado. Bien saben. Pero yo le dije, vámonos a la Biblia. Porque si usted me está diciendo que la madre es el sistema católico romano, ahora vámonos a las hijas. ¿Quiénes son las hijas? Y lo dejen que pensar. Y lo dejen que pensar. ¿Saben por qué lo dejen que pensar? Porque lo fuimos a la contraparte. La otra mujer que vemos en Apocalipsis 12 se le caracteriza como una mujer que guarda ¿qué? Los mandamientos. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Estas rameras quiénes son? Son las iglesias que no guardan ¿qué? Él solo se predicó el evangelio. Y lo dejen que pensar. Lo dejen que pensar al pastor evangélico. Porque no hay por dónde agarrar. Hablemos de las hijas. ¿Quiénes son las hijas? Entonces, la profecía claramente dice quién es Babilonia. Las características identifican a un poder apóstata que fornica con los reyes de la tierra. No cabe duda que solamente hay una iglesia que cuadra con estas características. ¿Y quién es? El sistema católico romano. Y su representante, que es el obispo de Roma, en este caso, ¿quién es? El Papa Francisco. Y noten cómo se llama esta ramera, versículo 5, Apocalipsis 17:5, porque este es el versículo que discutimos con los dos pastores evangélicos. Noten esta ramera cómo se llama, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, es imposible que esto se lo podamos aplicar a la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, qué blasfemia, qué herejía escuchar a un predicador que supuestamente profesa la fe adventista diciendo sin pelos en la lengua que la iglesia adventista es Babilonia. Terrible, hermano. ¿Qué está sucediendo aquí? Que no conocen ni la Biblia ni el espíritu de profecía. Ese es el problema, hermano. Cuando uno es ignorante de un tema, su lengua va a decir disparates y herejías. Y los borregos, van a disculpar, hermanos, la palabra. Y los borregos que no estudian, que están escuchando,
son fácilmente engañados. Y lamento decirle, hermanos, y como siempre he dicho en mis temas, y esto es un porcentaje que yo me lo he inventado, pero que tiene sentido. Pero un 95% de adventistas no están estudiando su Biblia ni el espíritu de profecía. ¿Y saben cómo yo lo mido eso? Cuando veo que la muchedumbre le dice amén a esa herejía y no detectan el engaño, son como borregos. Porque ahí en el video decía, amén hermano, gloria a Dios, aleluya. Porque el hermano estaba diciendo que la iglesia adventista de Babilonia. ¿Cree que no estamos ignorantes? Noten cómo dice el conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2 dice, hermanos, la iglesia adventista es la Odisea, no Babilonia. Somos la Odisea, la última iglesia, la iglesia del juicio, la séptima iglesia, pero no somos Babilonia. Una cosa es la Odisea, somos una iglesia tibia, lo admitimos, somos una iglesia tibia, que se nos da una advertencia de que si no nos arrepentimos, vamos a hacer ¿qué? Vomitados. El verbo está en futuro, si no te arrepientes, te vomitaré. No como dice algunas sectas que dicen, ya fuimos vomitados. Como por ejemplo, escuché a un hermano de la iglesia adventista de la Reforma, diciendo que la iglesia adventista ya fue vomitada. Vengo yo y le aplico lo que dice la cita. Vámonos al griego. Eso, mire, hermano, cuando uno estudia ese es el problema, que cuando uno estudia se mete en problemas, porque como uno tiene base para refutar a alguien que está torciendo la cita, ahí donde se mete en problemas uno. Por ejemplo, yo cuando alguien está torciendo una cita de la Biblia, el Espíritu de profecía, me agarra como una calentura, como una fiebre, me agarra por querer hablar. Y por eso es que algunas veces me meto en problemas. Por querer hablar. Pero como les digo a los hermanos, es mejor meterme en problemas con los hombres y no con Dios. Porque si yo conozco la verdad y la callo, soy perro mudo que no quiero ladrar. Hermano, el texto dice, si no te arrepientes, te vomitaré. No dice, te vomité ya, o fuiste vomitado. El tiempo está en futuro. Es una advertencia. Si no te arrepientes, te vomitaré. Pregunto, ¿ya fuimos vomitados? Porque es una advertencia en futuro. Te vomitaré. Significa que si esa advertencia está en el futuro, tenemos oportunidad ¿para qué? Para arrepentirnos. Porque si no, ¿de qué valdría esa advertencia? Si ya estamos fritos, ¿para qué vamos a arrepentirnos? ¿Verdad que es absurdo cuando alguien aplica malos términos? Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2, dice quién es Babilonia. La palabra Babilonia deriva de Babel, significa confusión. Se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, pregunto hermano, ¿Elena de Guay aquí está hablando de la iglesia adventista? ¿Está hablando de la iglesia adventista? ¡No! Está hablando de las iglesias apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Ahora, lo que caracteriza a Babilonia son sus falsas doctrinas. Para que la iglesia adventista fuese Babilonia o una hija de Babilonia, la iglesia tuviese que predicar ¿qué? Falsa doctrina. Pregúnteme, ¿la iglesia adventista predica falsa doctrina? ¿Saben por qué el hermano Rafael Díaz es adventista? ¿Saben por qué yo soy adventista, hermano? Porque me dio clase, porque me dio estudio la hermana Gloria, ¿va? Ella me dio estudio bíblico. ¿Verdad que por eso soy adventista yo? Yo no soy adventista por eso, porque yo antes de ser adventista, hermano, yo me empapé de conocimiento, estudié todas las creencias y doctrinas de la iglesia adventista, porque quería saber si la iglesia adventista enseñaba la verdad.
La iglesia adventista tiene 28 creencias, en ese tiempo eran 27 creencias, cuando yo me bauticé, hoy son 28, que es la tierra nueva, las 28 creencias. Tenemos 28 creencias, 6 doctrinas y 7 pilares de la fe adventista. Me los devoré, descubrí que la iglesia adventista es el pueblo remanente. Todas sus doctrinas y creencias están fundamentadas en la Biblia. ¿Quién es esta iglesia apóstata que enseña falsa doctrina? El sistema católico romano, el purgatorio, el limbo, la misa, la cuaresma, el celibato, la santidad del domingo, la inmortalidad del alma, Pedro el primer papa, el bautismo de bebé. Pregunto, ¿la iglesia adventista enseña eso? Y noten cómo dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar a una iglesia siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 378. Ahora, noten cómo dice el Conflicto de los Siglos, página 379, párrafo 3, dice: la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma, la púrpura y escarlata, colores predilectos del papado. ¿Se aplica esto en la iglesia adventista, hermano? No, hermanos. El oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y dice la siguiente página, en el párrafo 1 de la página 380 de Conflicto de los Siglos, dice: se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. En Apocalipsis 14 se anuncia la caída de Babilonia. Debe aplicarse a las comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se corrompieron. En vista que este mensaje sigue el aviso al juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en esta condición caída, está desde hace muchos siglos. Se refiere a las iglesias protestantes que rechazaron el mensaje de la hora del juicio ha llegado, predicado por el movimiento milerita en la década de 1843 y 1844. Hago un paréntesis. Supongamos, un ejemplo. Supongamos que una iglesia adventista se celebra la Navidad o se celebra el Día de las Madres o la Semana Santa. ¿Puedo decir por eso que la iglesia adventista es Babilonia? No. No lo puedo decir por eso. Otro ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. Supongamos de que un hermano en X país permitieron de que un trans, ¿sabe a qué se refiere eso?, fuera pastor de la iglesia adventista. ¿Significa que toda la iglesia hizo eso? ¿Estoy de explicar? Supongamos de que el hermano Rafael hizo algo malo. ¿Podemos decir de que toda la iglesia hizo eso? Y este es el problema de muchas personas que se han fanatizado. Ellos creen de que por errores y defectos que hay en la iglesia adventista, eso hace que toda la iglesia sea Babilonia. Es como una mujer de que por haber sufrido abuso sexual, ella llegó a odiar a todos los hombres.
Y ella decía que todos los hombres eran iguales. ¿Es verdad eso, hermano? ¿Quiénes son los malos? Los que le hicieron el daño a la persona. Hay personas que dicen, no, todos los hombres son así. Hay mujeres que dicen, todos los hombres son así. O sea, defectos en la iglesia, eso no hace que la iglesia sea Babilonia, porque defectos y errores dentro de la iglesia siempre han habido. Hermanos, ustedes quisieran pertenecer, escuchen lo que voy a decir, a ver si se pueden ubicar ustedes de cuál iglesia estoy hablando. Ustedes quisieran pertenecer a una iglesia donde hubieran hermanos de que adoraran ídolos. En la Biblia está registrada una iglesia que adoraba ídolos. ¿Ustedes quisieran pertenecer a una iglesia donde hubiera hermanos de que abusaran de la cena del Señor? ¿Que la agarraban como comilona? Había una iglesia en la Biblia donde estaba pasando eso internamente. Ustedes van a querer pertenecer a una iglesia donde había un hijo que le había quitado la mujer a su padre, o sea que estaba viviendo con su madrastra. ¿Se están ubicando cuál iglesia es? ¿Ustedes quisieran pertenecer a una iglesia donde hubieran enemistades y pleitos por los cargos de liderazgo? Había una iglesia en la Biblia que habla de eso. Terrible, hermano. ¿Cuál iglesia era esa? Donde había hermanos que estaban en apostasía y adorando ídolos, en fornicación y un montón de cosas que estaban pasando en la iglesia. ¿Saben cuál era esa? La iglesia de los Corintios. Pregunto, ¿errores dentro de la iglesia siempre han habido? Siempre han habido. Y lo habrán hasta el final. ¿Hace eso que la iglesia adventista sea Babilonia? Yo puedo decir, la iglesia es Babilonia, salgámonos y hagamos otro grupo. ¿Puedo hacer eso? No. Porque lo que hace a Babilonia son sus doctrinas. Y yo siempre le digo a los hermanos me dicen, porque me escriben muchos hermanos de diferentes países y me llaman. Y me dice, hermano, yo me he quedado sorprendido ver de que su iglesia es diferente a mis iglesias aquí en tal país. Yo pensé que todas las iglesias adventistas eran así. Yo le digo, no, hermana, no todas las iglesias son así. Y cuando vienen hermanos aquí a El Salvador y vienen aquí a la Iglesia de la Esperanza, se llevan otro concepto de iglesia adventista. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que no podemos nosotros generalizar y echar todos al mismo saco, porque lo que hace que una iglesia sea Babilonia es su doctrina. Para que la iglesia adventista sea Babilonia y podamos decir de qué es Babilonia, ¿qué tiene que suceder con la iglesia adventista? ¿Tiene que predicar qué? Que el domingo es día del Señor y predicar que el alma es inmortal. ¿Hace eso la iglesia adventista? No. Que porque allá un pastor lo vieron echándose los tragos o metiéndose con otra mujer que no era su esposa a un burdel, pregunto, ¿puedo decirte que la iglesia adventista es Babilonia? No, el que anda mal es él. Que en X país un grupo de conquistadores se pusieron a bailar el cha-cha-cha o el reggaetón. ¿Puedo decir que la iglesia adventista de Babilonia? Eso fue allá que lo hicieron. Fueron ellos. Aún así, la iglesia adventista presenta sus doctrinas y mantiene el mensaje. Errores siempre han habido y lo habrán hasta el final, dice Elena de White. Ahora, ¿qué identifica a Babilonia? Son dos doctrinas que identifican a Babilonia. ¿Cuáles son esas dos doctrinas? La santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Son, hermano. Las dos doctrinas que unen a los protestantes con los católicos
y con lo mundano son la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Eso hace a Babilonia, Babilonia. Los que están enseñando que la iglesia adventista es Babilonia, tergiversando citas y sacándolas de contexto, están confundidos porque no tienen claro qué es Babilonia en la profecía apocalíptica. Lo que hace a Babilonia es su mensaje erróneo. Lo que hace a Babilonia es su vino ponzoñoso. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 3 al 4. Hablando de la ramera, cómo la ramera controla a las muchedumbres y a los magnates de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 3 al 4 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, eso es una copa, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea que lo que hay en la copa es vino, pero el vino está asociado con las abominaciones. ¿Está conmigo, hermano? O sea que las abominaciones que contiene la copa es el vino de Babilonia, porque Babilonia controla a las muchedumbres a través de su vino ponzoñoso. Comprobémoslo. Apocalipsis 14, 8. Noten cómo dice Apocalipsis 14, 8 lo siguiente: ¿por qué ha caído Babilonia? Otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Pero ahora noten por qué ha caído Babilonia: porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que el vino de Babilonia son sus abominaciones. ¿Está conmigo, hermano? Babilonia, para tener controladas las muchedumbres, que son las aguas donde la ramera se sienta, es a través de su vino ponzoñoso, de su vino embriagante, y a través del vino de Babilonia es que los reyes de la tierra que fornican con la ramera están siendo controlados. O sea que el poder de Babilonia radica en el vino. El vino es que controla a las muchedumbres y a los reyes de la tierra con que la ramera fornica. Pregunto, ¿podemos aplicar esto a la iglesia adventista? ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué es el vino de Babilonia? Elena de White, en el libro Evangelismo, página 268, párrafo 2, dice, noten cómo dice, hermanos, esta cita, anótenlo. Evangelismo, página 268, párrafo 2, dice: es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar algún mensaje extraño y nuevo. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Ahora, ¿quién es Babilonia? Las iglesias caídas son Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Las iglesias caídas. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. Ahora, van a ver si es verdad que esto se aplica a la iglesia adventista. ¿De cuáles doctrinas está hablando Elena de White? Noten cómo dice: Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma. ¿Enseña eso la iglesia adventista? No. El tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana por encima del día santificado por Dios. Estos errores y otros por el estilo son presentados al mundo por las diferentes iglesias que constituyen Babilonia. Elena de White no está hablando de la iglesia adventista, como decía el hermano, sino que está hablando de las iglesias protestantes que siguen las mismas doctrinas de Roma. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahora,
Hay una cita que me llamó la atención que este hermano usaba. Él usaba muchas para decir que la iglesia adventista era Babilonia, pero me llamó la atención una en específica que el hermano estaba torciendo. Y hay que tener cuidado, hermano. Hay que siempre ser estudiosos y analíticos. La cita que me llamó la atención está en Testimonios para los Ministros, página 265, párrafo 1. Testimonios para los Ministros, página 265, párrafo 1. Noten cómo dice la cita. Y hay que tener cuidado con interpretarla también. Dice: no debemos de introducir el mundo a la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad, de manera que la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser, como se declara en Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El hermano decía que esta cita se refiere a la iglesia adventista porque en la iglesia adventista hay mucha mundanalidad. Se celebra el Día de las Madres, se celebra el Día de la Semana Santa, se celebra el Día del Pastor, y el hermano hacía un montón de conjeturas allí para decir de que la iglesia adventista es Babilonia. Y quiero decirles, hermano, lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. Nunca podemos nosotros establecer doctrina con una cita o con dos citas. ¿Qué es lo que hacen los católicos para decir que el día domingo es día del Señor? ¿Qué es lo que hacen? En el Nuevo Testamento encontramos 8 citas que hablan del domingo. 8 citas hay en el Nuevo Testamento que hablan del domingo, como primer día de la semana. Pero hay 58 versículos en el Nuevo Testamento que hablan del día del sábado como séptimo día de la semana. Pregunto, cuando uno estudia la Biblia, ¿por dónde tiene que inclinarse más? ¿Por la mayoría o por la minoría? Tenemos 8 versículos que hablan del primer día de la semana, y los católicos los usan, pero fuera de contexto, para decirte que el domingo es día del Señor. Pero cuando uno se va a las citas dicen otra cosa, el contexto es otra. Pero tengo 8 citas del domingo, y tengo 58 citas del sábado como séptimo día de la semana en el Nuevo Testamento. ¿Por dónde me voy a inclinar más? Por la mayoría. Aquí vemos una aparente cita o una aparente discrepancia donde Elena de White está insinuando que si metemos la mundanalidad a la iglesia vamos a corrompernos y vamos a llegaremos a ser, como lo declara Apocalipsis, albergue toda ave inmunda y aborrecible, o sea que está hablando de Babilonia. Ahora, hermanos, nunca podemos establecer doctrina usando una cita. Elena de White, hermanos, tiene infinidad de citas donde ella condena tajantemente que llamemos a la iglesia adventista Babilonia. Lastimosamente, este hermano que estaba torciendo y usando estas citas ha obviado la gran cantidad de citas donde Elena de White dice que llamar a la iglesia adventista Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás, que es el acusador de nuestro hermano. Vamos a leer alguna serie de citas para demostrarlo. Testimonios para los Ministros, página 20, dice: Dios tiene una iglesia, un pueblo escogido. Si todos pudieran ver cómo yo he visto cuán estrechamente Cristo se identifica con su iglesia. ¿De cuál iglesia Elena de White está hablando aquí, hermanos? De la iglesia en la que ella permaneció y murió. ¿Saben cuál iglesia murió Elena de White? ¿Conocen ustedes la historia? Elena de White murió en el año de 1915. ¿Saben en cuál iglesia murió Elena de White? En la iglesia adventista del séptimo día. Dios tiene una iglesia, un pueblo escogido. Si todos pudieran ver cómo yo he visto cuán estrechamente Cristo se identifica con su iglesia, no se oiría un mensaje tal como el que se acusa a la iglesia de ser Babilonia. Porque Elena de White tenía claramente que Babilonia. Noten esta otra cita, Testimonios para los Ministros, página 23, dice: el Señor no confía en ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia.
Él reprueba, reprende y castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar. ¿Saben de que estas personas que acusan a la iglesia adventista de Babilonia no buscan restaurar a la iglesia, sino que buscan destruirla? Los mensajes de ellos son para atacar, para criticar la iglesia, para difamar a la iglesia, para exponer los errores de la iglesia. O sea que no estoy diciendo que hay que callar cuando vemos una cosa mala, no lo vayan a interpretar. Yo hablo muchas cosas que están mal dentro de la iglesia, pero yo lo hago porque me duele mi corazón, porque yo quiero ver bien a mi iglesia, quiero que se restaure, porque si no nos hacen ver el error, nunca vamos a cambiar. En cambio, estas personas lo que buscan es otra cosa: acusar, atacar para destruir a la iglesia y difamar. Algunos de estos grupos saben qué es lo que dicen: que hay que salir de la iglesia y hay que irnos con ellos a su movimiento, porque la iglesia está corrompida. ¿Qué están diciendo? Que ellos están mejores que la iglesia, como los fariseos. ¿Saben qué así hacían los fariseos? Los fariseos creían que ellos estaban bien, los demás estaban corrompidos, estaban bien. Entonces, cuando usted le dice a alguien: mira, salite de la iglesia porque ahí están corrompidos, ¿qué están queriéndole decir? Que ellos están mejores. Diabólico eso, ¿no? Hay que tener cuidado. Noten cómo dice esta otra cita: Testimonio para los Ministros, página 37, dice: los que aseveran que la iglesia adventista constituye Babilonia deberían permanecer en casa. Yo no sé para qué vienen a la iglesia, dice el Neguay. Estas palabras son fuertes. Oiga bien, hermano, lo que voy a decir. Si usted no está de acuerdo con algo que se hace en la iglesia, y cuando me refiero a hacer algo me refiero con respecto al mensaje y con respecto a nuestra organización. No estoy refiriéndome, porque hay cosas, hermano, hay que aceptar que hay cosas que, por ejemplo, yo fui a una iglesia, yo tuve que corregir a los líderes de la iglesia, yo los corrí, yo tengo pelo en la lengua, les dije: hermano, no hagan esto, hermano, esto está mal, porque estaban invitando payasos a las sociedades de jóvenes. Hermanos, no hagan esto porque esto es juego extraño. Fui a otra iglesia donde estaban celebrando cumpleaños. En las sociedades jóvenes hacían así, el redondel en el templo, en lugar de hacer las sociedades jóvenes, celebraban cumpleaños en los templos. Y yo les dije: hermanos, no hagan eso, eso están profanando el sábado. ¿Me entienden? Pero ¿por qué hacemos eso nosotros de corregir eso? Porque queremos ver a nuestra iglesia, queremos ver bien a la iglesia. Cosas que están mal en la iglesia, que muchos hermanos las hacen por ignorantes que son. Hay muchos hermanos que practican cosas por ignorantes, que las ven inofensivas. Pero por eso estamos nosotros los que conocemos decirle al hermano: mire, hermano, esto no lo debemos de hacer. La iglesia no es su casa, haga eso en su casa si usted quiere. Por lo menos ahí en la casa no lo mandamos a nadie. Es libre usted de hacer lo que quiera. Pero la iglesia es la casa del Señor, que debemos de respetarla. Pero cuando el White dice esto, los que acusan a la iglesia adventista, que es Babilonia, quédense en la casa. ¿Para qué vienen, hermano? Y esto es lo práctico, y esto es lo sensato. Si usted no está de acuerdo con la doctrina de la iglesia, si usted no está de acuerdo con la organización de la iglesia, sencillo, hermano, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Quédese en su casa, no venga acá. Tranquilo, pues. Así le he dicho yo a muchos hermanos: si usted no está de acuerdo con la iglesia adventista, haga su propia iglesia y nos terminamos los problemas. Eso es lo lógico, ¿sí o no, hermano? Eso es lo lógico. Hagan su propia iglesia y nos terminamos el problema. Los que aseveran que la iglesia adventista constituye Babilonia debieran permanecer en casa, dice el Testimonio para los Ministros, página 37. Testimonio para los Ministros, página 41. No tengo un montón de citas que hay. Testimonio para los Ministros, página 41 dice: cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que en el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama un mensaje de verdad. Hermanos, ¿son claras estas citas? Clarita. Testimonio para los Ministros, página 42, ahí mismo. Testimonio para los Ministros, página 42, dice: el pretender que la iglesia adventista es Babilonia es tener la misma pretensión de Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. Ahora, para terminar, hermanos, yo me quedé impactado. Si ustedes tienen el libro Testimonio para los Ministros, si no lo tienen físico, descárguenlo.
en digital, en el teléfono, descárguelo. Y lee Testimonios para los Ministros, el capítulo 1. Equivale a la página 55. Lean todo el capítulo. Yo me quedé impactado. Hoy en la tarde leí ese capítulo y me quedé impactado de lo que habla ese capítulo. Saben de que esto de llamar a la iglesia adventista Babilonia por errores y defectos internos de la iglesia no es nuevo. En los tiempos de Ellen G. White ya habían personas que estaban llamando a la iglesia adventista Babilonia. O sea que esto no es nuevo. Porque dicen estas personas, antes la iglesia no estaba tan corrompida como hoy, pero errores y defectos siempre han habido. Aquí vemos un ejemplo en esta página 55 de Testimonios para los Ministros, capítulo 1. ¿Saben de qué habla? Cuando llega a su casa a leer, había un hermano que estaba dando problemas en la iglesia, que estaba proclamando que la iglesia adventista era Babilonia. Un hermano se levantó proclamando eso. Y saben, hermanos, que lo que proclaman que la iglesia adventista es Babilonia, aceptan otros errores. Un error no viene solo, siempre viene con otros. Yo me quedé impactado. ¿Saben qué más estaba enseñando este hermano? En esa página dice que este hermano estaba enseñando que la iglesia adventista era Babilonia, que había que salir de ella, que no había que dar el diezmo porque se lo estaban robando los pastores. ¿Y sabe qué otra cosa decía? ¡Un combo! Estaba también poniendo fechas para la segunda venida de Cristo. ¿A qué le suena eso, hermano? Los movimientos que se desligan de la iglesia adventista tienen en común acuerdo llamar a la iglesia adventista Babilonia, ponen fechas para ciertos eventos proféticos. ¿Saben de qué movimiento me estoy refiriendo? ¿Saben a cuáles movimientos me estoy refiriendo? Hay movimientos, no voy a decir nombres para no tocarle los ídolos a los hermanos, porque hay muchos hermanos que son idólatras de hombres. Hay un hermano que está diciendo que Cristo viene en el 2031. Y otro dice que viene en el 2027, casi por el 2027. ¿Se dan cuenta, hermano? Los errores siempre han existido. Y falsos maestros que se levantan con mensajes erróneos también han existido siempre. Hay que tener cuidado, hermano. No importa los defectos que hay en la iglesia. Y ya saben, hermanos, estoy plenamente convencido que la iglesia adventista es el pueblo remanente de Dios. ¿Y saben por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice. Ya no hay una octava iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? 7 en Apocalipsis. Si hubiera una octava, yo me saliera a la iglesia adventista y me fuera con ellos. ¿Saben de que allá al trabajo me iban a visitar? Mire, todas las mañanas tenía ahí enfrente a los de la vara del pastor, bien arregladito con su corbata. Hermano Rafael, aquí venimos a invitarlo para que se reúna con nosotros. Los de la vara del pastor. No me los podía quitar de encima. ¿Saben cómo les decía? Yo me puedo reunir con ustedes. ¿Sabe cuándo es que me iban a visitar? Cuando aquel alboroto que se veía de que andaban allí borbandeando la iglesia de la Jibúa, la iglesia de la Mascota, y querían venir aquí, se iban para Zacate. En esa época llegaban a visitarme en el trabajo para que yo me congregara con ellos. ¿Y saben cómo yo les callaba en la boca? Si usted me demuestra, les decía yo, si usted me demuestra con una cita, con una suficiente, de la Biblia y el Espíritu Profecía, que hay una octava iglesia, mañana les digo a los hermanos de la esperanza que me desfraternicen porque me voy a hacer de la vara del pastor. No me la daban. No hay. En Apocalipsis solamente vemos cuántas iglesias, 7, y la última ¿cuál es? La Odisea, somos nosotros. Si hubiese una octava, yo inmediatamente dijera a los hermanos de la esperanza, hermano, les agradezco porque yo fui miembro con ustedes, ya no quiero pertenecer a la iglesia adventista, me voy a ir con otro grupo. Pero como no encuentro eso, hermanos, en la Biblia ni en el Espíritu Profecía, voy a morir en la iglesia adventista. Porque reconozco que este es el pueblo remanente. Y si hay algo torcido, ¿quién lo va a arreglar? No estoy diciendo que hay que callar, no me vaya a confundir. No estoy diciendo que si vemos algo malo lo vamos a callar.
Lo que estoy diciendo es que hay cosas que no podemos solucionarlas. ¿Usted cree, hermano, que estos debates que hay sobre la ordenación de mujeres, creen ustedes de que yo lo puedo arreglar? ¿Yo como ser humano lo puedo arreglar? No. Yo estoy en contra de la ordenación de mujeres. Y lo predico aquí en la iglesia, lo predico en las redes sociales. Pero yo estoy seguro, yo estoy más que consciente que yo no puedo arreglar los problemas que hay internos dentro de la iglesia. Yo no soy Dios para arreglar eso. Que allá en Europa estén promoviendo el movimiento trans y la famosa sigla, eso yo no lo puedo arreglar. ¿O creen ustedes que yo lo puedo arreglar? Que un líder se unió con el Papa allá en una reunión ecuménica, ¿cree usted que yo puedo arreglar eso? No lo puedo arreglar. Pero si algo estoy seguro, hermanos, oiga bien lo que les voy a decir para terminar. Si algo estoy plenamente seguro, que el capitán que dirige esta iglesia es Cristo. Y Él va a purificar la iglesia. Por eso es que habrá un zarandeo para purificar la iglesia. Noten cómo dice esta cita, Eventos de los Últimos Días, página 48, párrafo 1, dice: no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra tenga éxito. ¿De quién es esta obra, hermano? ¿La obra de predicar el evangelio de quién? ¿Del hermano Rafael? No. ¿Quién es el que dirige esta iglesia? El hermano Rafael, va. El pastor Tel Wilson, el presidente de la iglesia adventista, va, que él es el que la dirige, va. No la equivoquemos, hermano. El capitán de esta iglesia es Cristo. Noten cómo dice, no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra tenga éxito. Dios encabeza la obra y la pondrá en orden, y pondrá en orden todas las cosas. Si hay algo que realizar, si hay ajuste que realizar en la plena directiva de la obra, o sea, en la organización, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que está torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios, porque el capitán de esta iglesia es Cristo. Hermanos, perseveremos. Algunas veces nosotros, hermanos, estamos tan preocupados por los errores de la iglesia que nos olvidamos de mi error y queremos ver que la iglesia cambie cuando el que tiene que cambiar primeramente soy yo. Si cada uno de nosotros pusiéramos ese empeño en cambiar, eso se volviera una reacción en cadena y entonces toda la iglesia va a caminar juntos. Pero el problema es que nosotros, estos grupos, están queriendo cambiar la iglesia cuando quien tiene que cambiar primero, ¿quién es? Somos nosotros. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Nosotros. Yo tengo que triunfar con la iglesia. Yo tengo que esperar que la iglesia triunfe. Yo tengo que triunfar con la iglesia. Mi deber es triunfar yo. Cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será ¿qué? Salvo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. La iglesia adventista no es Babilonia. Babilonia, ¿quién es? El sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio, hermanos. Vamos a venir de rodillas para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos hemos dado cuenta quién es Babilonia. Gracias por este mensaje. Ayúdalo, Señor, a no caer en el error y que podamos ser desviados de la verdad, Señor. La iglesia adventista no es Babilonia, sino que es la Odisea. Descubrimos quién es Babilonia y es el cristianismo apóstata que enseña falsas doctrinas. Hemos descubierto que aunque hayan errores y defectos en tu pueblo, tú purificarás a tu iglesia porque tú eres el capitán de ella. Bendice a tus hijos que han escuchado este mensaje. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.